Con esta linda reflexión dedicada a nuestro Señor Jesús, contactamos con todo nuestro respeto a la familia dominicana con el objetivo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. Recordarles que estamos en AME 4717 Telecable, que nos encontramos cubriendo todo el territorio de la República Dominicana a través de nuestro sistema UHF y desde cualquier lugar del mundo que usted se encuentre, www.rdmusica.com en tiempo real, puede sintonizarnos para disfrutar el mecanismo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. Recordarles además que tenemos nuestro canal YouTube, donde todas las semanas subimos tres programas para ser difundidos en cualquier lugar del mundo que usted se encuentre. Un momento de salud, Dr. Gotró, puede acceder a nuestros espacios que con gusto ofertamos a la familia dominicana para llevarles orientación. Antes de entrar en nuestro tema central del día, que vamos a hablar de un órgano muy importante y de una afección que es una emergencia médica no quirúrgica, pero el diagnóstico diferencial es importante, queremos felicitar a mi queridísima amiga, la doctora Altagracia Guzmán Marcelino, ministra de Salud, a las sociedades especializadas, sobre todo la Sociedad de Neumología, la Sociedad de Infectología, que han estado en esta ocasión llevando informaciones correctísimas a la población del supuesto brote, que es una realidad, de la influenza que estamos teniendo de las diferentes H1N1, H2N2, etcétera. La influenza A es la que está fluctuando en el territorio nacional. Han reconocido tanto las autoridades sanitarias como las instituciones especializadas, las gremiales institucionalizadas como es neumología e infectología, que no representa un peligro para la población dominicana. Hay casos reportados, han sido dados a conocer. Una de las cosas que más aplaude a la población es cuando estamos debidamente informados y cuando no hay falsos rumores. Es decir, que si las autoridades sanitarias y las sociedades especializadas informan conjuntamente, la población está tranquila. En primer lugar, el virus de influenza que se encuentra aquí viene periódicamente en estos meses de calor y finales de año también, pero ahora hay un pico, como vendrá un pico cuando vengan las aguas del dengue nueva vez, porque son endémicas, significa que están siempre en el territorio nacional porque producimos el vector del dengue, que es el Aedes aegypti, el mosquito, y vive con nosotros, de manera que la influenza también es pandémica, todos los años hay brotes. No hay que alarmar a la población porque no es mortal en los niños, en las personas jóvenes desarrolladas, en las personas que tengan una actividad de salud normal. ¿Dónde es peligrosa la influenza? Y es donde hay que tener cuidado, en las personas inmunocomprometidas que tienen enfermedades crónicas, los diabéticos, que sobre todo los insulinodependientes, los hipertensos. Ninguna de estas dos afecciones tiene cura, aunque se controlan, pero son de por vida. Las personas que se encuentran en tratamiento por quimio o radioterapia, las personas que tienen el virus de inmunodeficiencia adquirida o una de las hepatitis B o C activas, crónicas, pues esto disminuye las defensas y en estos casos pues el peligro sí es mayor y de una mayor vigilancia, y se recomienda que las personas, los adultos mayores y las personas inmunocomprometidas con estas enfermedades catastróficas que pueden ser controlables pero que no tienen cura, deben vacunarse para prevenir cualquier tipo de desastre. Desgraciadamente, una de las personas que está en cuidados intensivos en la Universidad Central del Este, en la UCE, se encuentra estable, pero ha sido que utilizarse la ventilación asistida para mantenerlo estable. Se encuentra dentro de los parámetros normales, pero en estos casos es que hay que alarmar en buena forma a la población que padece de estas enfermedades para hacerles un llamado de que acudan a los centros de vacunación. La vacuna es gratis en los centros y la ministra de Salud anunció ayer que hay vacunas suficientes, sobre todo para este tipo de personas que se le dará prioridad. Los diabéticos, repito, los hipertensos, las personas que estén en tratamiento de quimio, radioterapia y en realidad del adulto mayor después de los 70, 75 años. En el día de hoy vamos a hablar de la pancreatitis aguda, una enfermedad que es una emergencia médica que debe ser detectada a tiempo, que puede ser mortal y que explicaremos qué es el páncreas, que es un órgano vital. Pues vital significa que es absolutamente necesario para la vida. Le vamos a explicar cuáles son las funciones del páncreas y qué produce esa inflamación
denominada pancreatitis, que produce un cuadro tan dramático como es pancreatitis aguda. Pequeña pausa y volvemos enseguida. El páncreas es una glándula de las más voluminosas que tiene el organismo, que produce secreción interna y secreción externa. Nos explicamos. Anatómicamente se encuentra detrás del estómago y es una glándula alargada que se compone anatómicamente de la cabeza del páncreas, que descansa en la curvatura que produce en la primera, segunda y tercera porción del duodeno. En ese arco reposa la cabeza del páncreas, el cuello, la cabeza y la cola. Tiene funciones internas, produce la insulina y el glucagón, que son fundamentales para el desarrollo de las actividades metabólicas y calóricas de distribución de las calorías en el organismo, y función externa. Produce enzimas que van a ser, ahí lo estamos mirando, fíjense, esa curvatura, que es la primera, segunda y tercera porción del duodeno, ahí descansa la cabeza del páncreas. Por encima están las vías biliares, donde está el cístico, el colédoco, y en la función tiene un conducto que lo atraviesa de lado a lado, como lo estamos mirando, denominado el conducto de Wilson, por donde circulan sobre todo las enzimas que se producen, que son las que producen la secreción externa. Ahí estamos mirando el árbol hepato-pancreato-biliar completo. El hígado, donde se forma la bilis, la vesícula, que es el reservorio, los conductos biliares, que son esos tubitos que están producidos, adheridos a la vesícula y al hígado, por donde excreta la vesícula la bilis hacia el intestino para el proceso de la digestión. Cuando ocurre, por ejemplo, un cáncer de cabeza de páncreas, es comprimido las vías biliares y hay una ictericia obstructiva. El paciente se va a poner color amarillo por la presión que va a ejercer el tumor en las vías biliares. Estamos mirando lo que acabamos de definir: la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola del páncreas. La secreción externa quiere decir que el páncreas tiene secreción interna, donde se produce la insulina, el glucagón, y secreción externa produce dentro del órgano enzimas que van a ser drenadas al intestino delgado a través de los conductos biliares, y conjuntamente con la bilis va a componer todas las sustancias o enzimas fundamentales para el proceso de la digestión. Cuando el páncreas, por alguna razón, esas enzimas que produce dentro del órgano no son excretadas, produce destrucción de las células intrapancreáticas de dentro del páncreas, lo inflama y produce entonces una pancreatitis. Páncreas significa páncreas, itis, inflamación. Apéndice significa apéndice, itis, inflamación. Amígdalas son las amígdalas, itis, inflamación. Es decir, la pancreatitis es la inflamación aguda de ese importante y vital órgano. Las funciones del páncreas, además de excretar todo y cada una de las funciones que estamos mencionando, y estamos mirando qué está sucediendo en una pancreatitis aguda, sobre todo en la imagen inferior. También otras causas importantes que pueden producir la pancreatitis aguda, además de que no se drenen las enzimas, es la causa, el 70% de las pancreatitis se produce por ingesta excesiva de alcohol. En los Estados Unidos, 70 de cada 100 personas alcohólicas va a desarrollar, sobre todo que ingieren alcohol frecuentemente durante 5 años ininterrumpidamente, van a desarrollar de cada 170 una pancreatitis aguda, que es un cuadro aparatoso, una emergencia médica importante. Otra causa importante que puede producir inflamación de esta glándula, que es la pancreatitis, es los cálculos biliares que se forman en la vesícula, y al querer drenar a través del conducto biliar, sobre todo la pancreatitis, el dolor de la pancreatitis, el dolor de la colelitiasis o de la colecistitis, se desencadenan cuando los cálculos, que generalmente son de colesterol, se producen en la vesícula biliar y el paciente hace una comida copiosa y la bilis es expulsada. Si uno de esos cálculos va junto con esa bilis en esos pequeños conductos, va a producir ese dolor que usted está mirando en pantalla, que es un dolor de aparición brusca. Y esto ocurre cuando el cálculo está enclavado en los conductos biliares pancreáticos, el conducto cístico, el conducto pancreático y el conducto común. Un estancamiento del cálculo en esto impide el flujo
de la bilis hacia el intestino y va a producir o puede producir, además del cuadro biliar, del cólico biliar, puede producir una inflamación del órgano que pudiera llegar a ser necrosante y es mortal en más de un 60%. Necrosante significa que no llega por la inflamación la cantidad suficiente de sangre al páncreas, hay una necrosis en la glándula, lo cual casi siempre produce la muerte cuando se llega a este extremo. Causas, además de la que acabamos de mencionar, alcoholismo y cálculos de pancreatitis aguda, está la hiperlipidemia, las personas que tienen trastornos del metabolismo de los lípidos, la parotiditis o papera, sobre todo en el varoncito, cuando dicen se le bajó a los testículos, esa parótida inflama la glándula pancreática, pudiendo ser causa de una pancreatitis y si es muy jovencito, el niño que la padece puede producir incluso esterilidad por la inflamación que produce esa pancreatitis cuando baja a los testículos por la parotiditis o paperas, como lo conoce popularmente la gente. Entonces, una vez explicado las causas que pueden producir una pancreatitis, vamos a describir un cuadro aparatoso que se inicia bruscamente como un dolor, sobre todo casi después de comidas copiosas y en el evento en personas comedoras compulsivas o obesos mórbidos. La obesidad es otra causa desencadenante porque el obeso come mucha grasa a cualquier hora del día, sobre todo se da unas grandes panzadas en la madrugada. El que come por ansiedad, comida de la nevera rica en grasas puede desencadenar el cuadro que acabamos de describir. La pancreatitis se inicia como un dolor agudo en la boca del estómago o el epigastrio que va a irradiarse inmediatamente hacia la espalda y el paciente lo describe como que le clavaron una lanza, una espada que lo atraviesa de lado a lado. Es un dolor agudo que imposibilita la movilidad del paciente, que es más fuerte cuando el paciente se acuesta boca arriba y no puede ni siquiera extender las piernas, tiene que mantenerse con las piernas flexionadas. Es un cuadro abdominal que debe diferenciarse de lo que vendría siendo una úlcera perforada, lo que pudiera siendo una colecistitis. El diagnóstico es importante porque una pancreatitis en fase aguda debe ser detectada porque no debe ser operada de inmediato. Ese proceso hay que enfriarlo, buscar la causa, realizar incluso el destaponamiento de lo que significa la obstrucción en el conducto biliar a través de un procedimiento que se llama la retrógrada o el ERCP, a través de un endoscopio. Se introduce con control sonográfico, con control visto en pantalla de rayos X, fluoroscópico, y se puede lograr destapar a través de conductos o a través de catéteres y dilatar el conducto y extirpar esos cálculos, y al drenar la bilis el dolor va a desaparecer. Pero el ERCP también puede, el tratar de destapar los conductos biliares taponados por cálculos, puede producir una pancreatitis como complicación en 2 o un 3% de las personas que se realiza este procedimiento. El diagnóstico se va a realizar a través de la clínica, a través de la tomografía axial computarizada o de la resonancia magnética. La ecografía también nos puede dar la idea del órgano inflamado con un exudado que va a aparecer en la cavidad abdominal. El laboratorio va a tener las enzimas pancreáticas elevadas, es normal 120, 130, van a subir la milasa y lipasa por encima de 2000 y sobre todo leucocitosis, pérdida total de apetito, náuseas, vómitos, va a haber bradicardia, el pulso va a estar muy bajito, la respiración acelerada por compensar ese gran dolor que siente el paciente, va a haber además de esto un descenso de la presión arterial bruscamente, y en el tratamiento y el pronóstico, una vez hecho el diagnóstico, lo conversaremos en el próximo segmento. Tal como habíamos mencionado, el diagnóstico es fundamental con lo que acabamos de mencionar. El diagnóstico diferencial, hay que tratar de evitar el cuadro quirúrgico, o sea, llevar el paciente a cirugía sin un diagnóstico muy preciso. La colelitiasis es quirúrgica, una úlcera perforada es quirúrgica. Ojo, el infarto agudo del miocardio
pudiera comenzar como un dolor en el epigastrio, pero es fundamental que la clínica, el laboratorio y las imágenes son contundentes y van a darnos en una persona con la experiencia necesaria para este tipo de problemas, un gastroenterólogo experimentado, un cirujano experimentado, un clínico experimentado, hace un diagnóstico muy rápidamente de una pancreatitis aguda. El tratamiento, fundamentalmente, al inflamarse esa glándula, va a haber un gran exudado y una gran pérdida interna de electrolitos y el paciente se va a sentir agudamente enfermo. Al tener los latidos cardíacos tan lentos, la respiración tan fuerte y la presión arterial baja, puede caer en un shock hipovolémico por falta de líquidos y el paciente hay que darle una importante cantidad de líquidos, estar acorde y mantener un control hidroelectrolítico de su cloro, sodio, potasio y todo lo que significa el equilibrio electrolítico, sustituir esos líquidos que está perdiendo el organismo internamente hasta 4000 cc en 24 horas, nada por boca. Hay ocasiones en que hay que colocar una sonda nasogástrica para mantener el estómago vacío sin ningún tipo de alimento que ayude a que no sigan fluyendo enzimas que irritan más la glándula. El páncreas debe entrar en reposo, analgésicos que se debe usar, tipo hasta el demerol y la meperidina. La morfina en muchas ocasiones se decía anteriormente que no se debía usar porque producía espasmo en el esfínter de odio y había contraindicación, pero en casos extremos se puede usar morfina, pero con el demerol y analgésicos potentes el paciente debe evolucionar en un periodo de 48 a 72 horas. Las complicaciones vendría siendo la pancreatitis necrosante, que suele ser mortal y que hay que tratar de evitar por todos los medios, de buscar las causas que la desencadenaron y evitar que haya necrosis. Necrosis significa muerte de tejido. Al haber muerte de tejido, estamos hablando que ya ese páncreas donde hubo necrosis no va a funcionar de la misma manera porque no se irrigó el lugar o cualquier órgano del organismo que no haya flujo sanguíneo normal, va a entrar necrosis, comenzando por el corazón. Un infarto significa una necrosis, una falta de oxigenación por sangre en determinado parte del músculo cardíaco que es el miocardio, pero en el caso de la pancreatitis aguda, esta es una de las complicaciones. Una pancreatitis detectada a tiempo, bien tratada, bien hidratado el paciente, con un equipo multidisciplinario donde debe estar el gastroenterólogo, el intensivista, el cardiólogo y el cirujano para actuar en casos de emergencia. En la pancreatitis necrosante habría que tratar de intervenir, pero en muchas ocasiones las causas que va a producir la pancreatitis aguda puede ser resuelta cuando es por vía calculosa y esto sale en la tomografía axial computarizada. El IRCP, a través de un endoscopio, se pasa una guía que se le inyecta colorante que va a retratar todas las vías, va a mostrar el sitio de la obstrucción y a través de catéteres se puede destapar el problema y solucionarlo satisfactoriamente. Tratemos de evitar una pancreatitis aguda. Si usted tiene cálculos en la vesícula, es preferible una cirugía selectiva sin problemas. El alcohólico que ingiere alcohol todos los días está en más de un 70% propenso a desarrollar bruscamente una pancreatitis aguda, lo mismo que las personas muy obesas, las personas que tienen los lípidos enormemente elevados. La hiperlipidemia es una de estas causas que también lo puede desencadenar. Recordar a nuestros amables televidentes que Parmalat te ofrece la leche más nutritiva y divertida del mercado. Parmalat, la leche número 1 del mundo. Como cada día, invocamos la bendición de nuestro Señor Jesús para todos y cada uno de los hogares que han estado con nosotros en esta hora del día, recordándoles que volvemos a estar con ustedes a partir de las 6:30 de la mañana por este mismo canal 47 AM 17 Telecable. Tengan un día feliz, que el Señor les bendiga y recuerden, el pesimista se queja del viento. El optimista espera que cambie. El realista ajusta las velas.